Seguimos en Perú. La Cumbre Alternativa de los Pueblos cumplió este jueves su segunda jornada de reflexiones y dejó lista la agenda de propuestas que le hará a los gobernantes de América Latina, el Caribe y Europa. Con la ceremonia de los sabios, los Ayarachi todavía celebran el culto a la naturaleza y la vida. Se resisten a aceptar que sus danzas y cantos sean puro folclore. Con ellas aseguran ver con claridad los dos caminos que dividen al mundo de hoy. Y hay un camino que quieren los dólares, que quieren el oro, la plata, y hay un camino donde queremos la armonía y la paz dentro de la diversidad de todo. Esta cumbre social optó por el camino que consideran de bien, el mismo que según Raúl Orozco permitió al movimiento social en Ecuador impulsar una asamblea constituyente para reconocer el derecho del pueblo a sus recursos naturales, algo todavía lejano en otras latitudes. Han creado unas leyes totalmente vendepatrias. ¿Cuánto recibe el Estado peruano por las minas que se llevan esta empresa Newman en Cajamarca? ¡No deja nada! Pero los asistentes a la Cumbre de los Pueblos denunciaron aquí como una estrategia diseñada a nivel continental intenta ahora criminalizar no solo a los integrantes de los movimientos sociales, sino a los líderes que asumen como suya la causa de los pueblos. En este contexto, denunciaban el interés del gobierno de Colombia en provocar enfrentamientos entre pueblos hermanos. El presidente Uribe, el 99% de las cosas que hace, la hace aliado, aconsejado o siguiendo las directrices de Estados Unidos. Para enfrentar el orden único que se pretende imponer al mundo, este campesino peruano propuso invertir esta pirámide, donde dice descubrir el doble fondo de acuerdos de asociación, cooperación, diálogo político y comercio propuestos por Europa a América Latina. Pero ¿quién los sustenta? ¿Quién lo basa por ellos? Está por el pueblo. Si este pueblo se organiza, este pueblo lucha hoy en día, este capitalismo tiembla. En esta antesala del cierre de la cumbre social quedó prácticamente lista la agenda que presentarán los pueblos a los mandatarios participantes en la quinta cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Rolando Segura, Telesur, Lima. En la última sesión de la Cumbre Social se condenó ética y moralmente a las conductas y prácticas del modelo neoliberal implementados por los Estados Unidos y las instituciones de la Unión Europea. Con los detalles en nuestro enviado especial, Rolando Segura. La Cumbre Social aplaudió en pleno el veredicto del Tribunal Permanente de los Pueblos. Sancionar moral y éticamente y denunciar en el foro internacional a las corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo por graves. 13 jueces de 9 nacionalidades distintas concluyeron aquí que 24 casos de corporaciones multinacionales de 12 sectores tienen patrones de conducta particularmente graves para el derecho a la vida en América Latina. Constituyen crímenes contra la humanidad y que se hace necesario tener una Corte Económica Internacional que se encargue de investigar y sancionar a estas corporaciones transnacionales. Solo una empresa asistió a la audiencia de su caso. La Comisión Europea en Bruselas declinó asistir a la sesión de este procedimiento constituido desde 1979 en Italia. Oídos sordos a uno de los saldos más relevantes de una cumbre demonizada y condenada al fracaso por sus opositores. O sea, hay que decirlo ahorita en Telesur. El Tribunal Permanente de los Pueblos está procesando a Majas, la minera que se está levantando, no solamente la plata, los recursos naturales, sino que está empobreciendo al Perú, a futuro. Por ello, el foro de radios, con más de 50 periodistas de emisoras y radios comunitarias, transmitían en vivo y por la internet, minuto a minuto, el transcurso de la cumbre social. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo aquí es construyendo alternativas distintas a este modelo hegemónico que se está imponiendo en el mundo. Estamos discutiendo pacíficamente para proponerlas siempre dentro de la ley. En su sesión final, la Cumbre de los Pueblos aprobó la Declaración de Lima, donde se insiste en que políticas y prácticas impulsadas por la Unión Europea en América Latina contradicen el discurso sobre la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la cohesión social. Concluye esta cumbre y comienza una nueva etapa para el movimiento social en aras de hacer realidad cotidiana la agenda alternativa propuesta aquí por los pueblos. Rolando Segura, Telesur, Lima.
Profesor Ramírez, les propongo a ustedes, a todos, a todas, que vamos a escuchar parte de esas últimas intervenciones que tuvieron lugar hace solo minutos en la capital peruana, justamente durante la clausura de esta quinta cumbre de presidentes y jefes de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. En este caso, la presidenta argentina Cristina Fernández expresó que es posible una integración entre ambos continentes que pueda beneficiar a todos los sectores sociales. Creemos que puede haber una articulación virtuosa entre esta necesidad de alimentos y energías entre Unión Europea y Latinoamérica, pero hacerlo de tal modo que sea percibido por todas las sociedades como una cuestión absolutamente ventajosa. Las integraciones, y en este sentido Europa es un ejemplo maravilloso, tiene sentido cuando todos advierten que la integración es provechosa para todos. Cuando en las sociedades son sometidas a procesos de integración donde sectores de esas sociedades perciben que solamente aprovechan a un sector o a una región en detrimento de las otras, esto no tiene sustentabilidad y cohesión social, que es algo central para lograr darle apoyo, durabilidad, viabilidad institucional, social y política a la integración. Creo que este es el compromiso que debemos tener latinoamericanos y también europeos. Celsi, las palabras de la presidenta de la Argentina también en el contexto de lo que pudiera ser la reunión bilateral de este sábado entre el Mercosur y la Unión Europea con un tema fundamental en este momento, los granos. Así es, fíjate, la presidenta de Argentina pone en la mesa un aspecto muy importante. La voz de Venezuela en representación de su presidente ya no es una voz ni aislada ni sola, es hoy una voz más acompañada que nunca. El presidente Chávez lo decía en la cumbre. Venezuela realiza tremendos esfuerzos por desplegar la integración entre los pueblos de América del Sur y de América Latina con el Caribe, con América Central, y hoy hay solo una voz disonante en el continente, que es Colombia. Es decir, Colombia como un factor de distorsión de las relaciones, integración de las relaciones pacíficas entre los pueblos. La presidenta de Argentina hacía referencia al presidente de Ecuador, al presidente de Paraguay, al presidente de Uruguay. Es decir, hay un bloque que hoy realiza esfuerzos enormes por realizar unas formas diferentes de relación con Europa, distintas al coloniaje y distintas a la esclavitud. Fíjate, a mí me llamaba mucho la atención las palabras del presidente de Perú en el cierre de la cumbre, cuando él decía, América Latina le pide a Europa que por favor condone parte de la deuda. América Latina no tiene nada que mendigarle a Europa, porque nosotros debemos recordar que el desarrollo que hoy tiene Europa es gracias a los recursos naturales que fueron expoliados de nuestros pueblos y a la mano de obra esclava de África. De tal manera que si las negociaciones se han paralizado, si hoy podríamos decir que Europa se va nuevamente y se regresa con las manos vacías, es porque el acuerdo de libre comercio en bloque no ha sido posible y no va a ser posible mañana tampoco en la reunión. Lo decía también el profesor Ramírez mientras escuchábamos las declaraciones de Rodríguez Zapatero, el presidente español, que el tono incluso indicaba que el acuerdo iba a ser inviable por ahora. La arrogancia de Europa ha bajado. Pero ha bajado porque, como lo decía Daisy, América Latina hoy es un escenario distinto. Son gobernantes que están legitimados por pueblos. Son gobernantes que están legitimados por pueblos que quieren inclusión social, que desean la soberanía y el respeto y que desean unas relaciones birregionales de reciprocidad. América Latina ha legitimado a través de los pueblos latinoamericanos la gran extensión e incluso en los gobiernos como Colombia, como México, como Perú, allí una legitimación donde hubo 40% de los pueblos que le decían también no a los tratados de libre comercio. De tal manera que hoy Europa se va con las manos vacías y se irá yendo con las manos vacías en la medida que se plantee el escenario de las negociaciones de la reciprocidad, en la medida que se entienda que las inversiones de las corporaciones transnacionales para la compra de nuestros recursos naturales estratégicos no son a precios bajos, en la medida que se entienda que
el uso soberano de los recursos naturales permite a América Latina crear una acumulación de fuerza, crear un esfuerzo unitario, no solamente a través de los gobernantes, sino a través de la legitimidad de ese poder popular que es de los pueblos, en esa medida sin duda alguna que América Latina estará proyectando en este presente y en un futuro muy reciente otras perspectivas de crecimiento, pero no ese crecimiento económico que perfectamente siempre nos ha dicho la enciclopedia, sino un crecimiento que tiene que estar acompañado con la inclusión social, que tiene que atender también lo que es paralizar esos procesos del capitalismo depredador. Esas además han sido las consignas que se han tomado todos estos días la Universidad de la Ingeniería en Lima, Perú, donde a esta hora tenemos justamente imágenes de lo que es el cierre de la cumbre de los pueblos o la cumbre social, la cumbre alternativa, la contracumbre, como también se le denomina. La tienen ustedes pues en pantalla. Estas son imágenes en vivo y en directo de Telesur para que ustedes vean justamente el ambiente que se vive a esta hora de la noche allí en la capital peruana, en un contraste evidente de lo que ha sido la cierre oficial que terminó hace algunos minutos. Se había indicado desde hace ya varios días que estaría allí en ese lugar el presidente de Bolivia, Evo Morales. No hay confirmación de otros mandatarios sudamericanos que habían sido invitados justamente por las organizaciones sociales para que les acompañaran en lo que es el cierre de su actividad.